vamos a entrar en un tema que nos impacta y nos interesa a todos, que es mantener nuestro cerebro lo más joven que podamos, así, en óptimos niveles para poder estar en todas, como dicen por ahí. Bueno, porque los investigadores están anotando en este momento que hay ciertos nutrientes que podrían aplacar, que podrían ser la respuesta para ese deterioro mental. Hoy estamos con la experta en el tema, la doctora Erika Salazar, a quien le doy la bienvenida. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un placer tenerla aquí, pero también invitar a todos ustedes, porque sé que hay consultas, sé que todos queremos tener ese cerebro así, en jaque y al 100%, así que estamos conectados en Facebook Live. Pueden hacer desde ya todas las consultas que gusten. Doctora, primero como para entender, ¿verdad? Ese contexto del cerebro joven versus un cerebro viejo, cansado, ¿cómo es que se ven? Bueno, eso es muy interesante lo que preguntas porque hay diferencias en la estructura y hay diferencias en cómo funcionan. Esta imagen está muy bonita para representarlo porque se ve que el cerebro joven está más grandecito. Cuando el cerebro empieza a envejecer hay una disminución del tamaño, pero aquí yo quiero hacer una aclaración que me parece importante y es que cuando nosotros hablamos de envejecimiento cerebral, tenemos envejecimiento normal, ¿de acuerdo? Pero también tenemos envejecimiento patológico. Y esto es importante de aclararlo, porque a veces las personas piensan que por el hecho de que el cerebro envejece, ya equivale a enfermarse. Y eso no es así, y lo vemos mucho con el tema del deterioro cognitivo. La gente dice, bueno, mi papá empezó con problemas de memoria, pero es que tiene 80 años. Ok. Y uno lo da por sentado. Y usted dice, bueno, es que es un problema de la edad. El cerebro, si bien es cierto, va a envejecer y puede ser más lento en procesar la información, es diferente a un cerebro que se enferma en relación con el envejecimiento. Entonces, un cerebro envejecido normal puede tener disminución del tamaño, ¿de acuerdo? Puede tener disminución de la comunicación que tienen las neuronas, pero no va a tener disminución en el número de neuronas. Cuando un cerebro está enfermo, tiene disminución en el número de las neuronas, se nos mueren las neuronas, ¿de acuerdo? Es totalmente diferente. Es totalmente distinto, entonces creo que esto hay que hacerlo Ahora, cuando saber. habla del envejecimiento normal, ese le podríamos nada más, digamos, podría ser solo la edad del envejecimiento, digamos, de los años, lo que lo envejece, o pueden haber otros factores? Siempre van a haber otros factores. Hay condiciones relacionadas con el hábito nutricional, con la calidad del sueño, con el balance hormonal, con la ingesta de alcohol o tabaco que aceleran el envejecimiento. Entonces hay personas que pueden tener un cerebro muy envejecido a los 45, 50 años. Sí, claro, claro. Y hay personas que a sus 70, 75 años no tienen tantos rasgos de envejecimiento. Entonces, si bien es cierto, el tiempo, el paso de los años determina que hayan cambios en esa estructura, los hábitos de vida, la ingesta de medicamentos, la depresión, la falta de sueño, las deficiencias hormonales aceleran el envejecimiento normal. Ahora, ¿cuáles son esas alertas, verdad? ¿Cuáles son esos síntomas que podemos ir divisando nosotros en nuestro diario vivir que nos pueden indicar que nuestro cerebro está envejeciendo más de la cuenta, que podemos hacer algo? Sí, hay varios, ¿verdad? El que más se ha asociado son los problemas de memoria. Que se le olvida a uno todo. ¿Verdad? Se nos olvida todo, entonces la gente se asusta. Es normal que se nos olviden cosas a los 20, a los 50, sí, a los 70, no pasa nada. El problema es cuando esos olvidos afectan mi vida diaria, afectan mi desempeño laboral, afectan mis relaciones familiares, afectan lo que yo tengo que hacer. Esa es una. Olvidos que afectan mi desempeño. Otra posible manifestación temprana son cambios en el estado de ánimo. ¿Verdad? La gente dice, ¿pero cómo así? Bueno, resulta que la depresión, los trastornos ansiosos pueden ser síntomas muy tempranos del deterioro cognitivo. Y muy tempranos yo te estoy hablando de 30 años antes de que ya se llegue a instaurar una enfermedad. Entonces yo creo que aquí es muy importante entender que nosotros tenemos un cerebro sano, que se va a mantener así muchos años y luego ya normalmente entre los 30 y 40 años, todos por el paso del tiempo, iniciamos un cambio de envejecimiento normal del cerebro. Pero si no somos cuidadosos, ese envejecimiento que debe ser normal se puede convertir en patológico. Claro. Y si es patológico, yo voy a terminar
con algo que se llama, primero, deterioro cognitivo leve y luego puede llegar a una demencia. Entonces, ahí es donde está la importancia de decir, ok, ¿qué tengo que hacer para que ese cerebro se mantenga en buenas condiciones? Ahora, doctora, Yadira nos está escribiendo y quiero que la ayude porque realmente es una madre preocupada por su hija. Dice que el año pasado operaron a su hijo, ¿verdad? Y desde ese momento, él fue por un accidente la operación, pero desde ese momento la secuela que ha tenido es que la memoria a corto plazo la tiene malísima y que ella desea ayudarlo y no sabe cómo. Sí, probablemente, no sé cómo habrá sido el accidente, pero probablemente tuvo que tener afectación en cráneo, ¿verdad? Los traumas, los golpes en el cerebro pueden producir lesiones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo más importante en lo que yo le podría orientar a esta señora es que busque a alguien que le haga una valoración cognitiva a su hijo, ¿verdad? Lo puede hablar con el neurólogo, con el médico general, con el psicólogo, pero que lo tamicen, es decir, que le hagan un screening para ver si esa persona está dentro de un deterioro. Ajá. Si está dentro de un deterioro y está asociado al trauma que tuvo, muchas veces el entrenamiento cognitivo, ciertas terapias que se hacen, cambios en el estilo de vida, es decir, hay todo un programa, podrían mejorar o, si ya hay un daño establecido, mantener esa lesión para que no siga evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, busque ayuda profesional para saber en cuál nivel está su hijo y a partir de eso que se pueda direccionar en buscar opciones de tratamiento. Ahora tenemos a Marilyn también que nos consulta y ella nos dice que cómo después de un accidente se puede liberar el cerebelo que está comprimido. Dice que ella no tiene tampoco memoria a corto plazo. Bueno, si el cerebelo está comprimido, es difícil de pensar que el cerebelo vaya a estar comprimido porque el cerebelo es una estructura que está acá en la parte más posterior. Si estuviera comprimido, eso es incompatible con la vida. ¿Verdad? Describimos las cosas tan popularmente porque no tenemos conocimiento técnico. Sí, cuando hay alteraciones de la memoria a corto plazo, normalmente lo que se asocia es el lóbulo temporal, el que está acá, una partecita adentro que se llama hipocampo. Entonces, si esa persona tuvo un golpe y tiene una lesión en esa región, siempre es importante que la gente entienda que hay condiciones que son reversibles y otras que son irreversibles. El cerebro tiene una característica muy bonita y es que tiene plasticidad. Con los estímulos puede volver a generar conexiones. Entonces, si esa lesión que esta persona tiene ya está instaurada y no puede ir hacia atrás, lo que se puede hacer es estimularlo, como decía anteriormente, para que no avance o para que empiece a hacer nuevas conexiones y mejore. Otra cosa, la memoria a corto plazo también se afecta por estrés, ¿de acuerdo? Estrés físico, estrés emocional o lo que sea. Entonces, también en el caso que ellas mencionan, habría que ver cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo el trauma y valorar si fue o si puede ser el estrés el causante, igual que algunos medicamentos. Algunos fármacos que se utilizan, por ejemplo, cuando hay un golpe, antiinflamatorios, pueden producir trastornos de la memoria a corto plazo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, María nos comenta que ella tiene 55 años y que se le olvida, bueno, lo que decíamos, todo, y que no puede retener, y eso nos puede pasar a muchísimas. ¿Qué puede hacer? Bueno, María tiene una edad muy importante que son los 55 años. En las mujeres, entre los 45 y los 55 años, estamos en el periodo de la perimenopausia y de la menopausia. Eso implica que las hormonas que normalmente producimos y que tienen un efecto importantísimo en el cerebro van a bajar. Entonces se ha descrito algo que se llama brain fog o niebla mental propia de la perimenopausia. Y eso no es necesariamente un problema estructural, no es que mi cerebro tiene un daño, es que la falta de las hormonas puede producir esta niebla mental y podría mejorarse de diferentes formas. La más sencilla es, si es válido para ella utilizar terapia de reemplazo, pues que utilice terapia de reemplazo. Y si no es posible eso, pues ahí sí se deben buscar otros elementos. Pero probablemente por la edad es eso lo que le está afectando. Ahora bien, hablemos de ese envejecimiento, de los síntomas que comentó usted, doctora, ¿verdad? ¿Cómo podríamos atajar ese envejecimiento para prolongar, ¿verdad?, lo óptimo de mi cerebro lo más que pueda? Bueno, hay dos vertientes, ¿de acuerdo? Una que es estilo de vida y otra que es química, ¿de acuerdo? En estilo de vida lo que ya se tiene muy bien documentado es que actividad física aeróbica, 30 minutos al día, 5 veces a la semana, check, eso ayuda al cerebro.
Segundo, dieta, que es sobre todo una dieta basada en abundantes vegetales, pocas carnes rojas, pocos carbohidratos refinados. Check, dieta, ¿de acuerdo? Un buen dormir también, ¿ok? Esos 3 elementos, control del estrés. Si nos vamos a la parte bioquímica, es decir, de qué elementos químicos depende mi cerebro, depende de varias cosas, ¿de acuerdo? Uno que hay que mencionar son las hormonas. Ah, bueno, por eso hablaba usted de tan importante la etapa de nosotras en la menopausia. Exactamente, entonces muchas veces hay alteraciones hormonales en hombres y mujeres, pueden ser por la perimenopausia, pueden ser por otros desajustes que influyen en el envejecimiento cerebral. A deficiencia hormonal, por ejemplo, de estradiol y de progesterona en las mujeres, mayor envejecimiento. A mayor cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, mayor envejecimiento. Y ahí sigue el tema de las hormonas, no nos vamos a meter tanto en eso. Perfecto. Después de las hormonas, también existen lo que se llaman micronutrientes. Ajá. Entonces, esos micronutrientes son elementos que normalmente tomamos de la dieta. ¿Qué nutrientes son importantísimos para el funcionamiento del cerebro? Vitamina D, que ahora es muy deficiente. ¿La del sol? La del sol, ajá. Vitaminas del complejo B, sobre todo la B12. Entonces, la gente que es diabética y toma metformina, por ejemplo, deberían revisarse los niveles de B12 porque la metformina interviene con la absorción de B12. Wow, ok. Ok, entonces esos micronutrientes. Zinc también es muy importante. Coenzima Q10, etc. Entonces, esos micronutrientes, ¿de dónde los tomamos? Normalmente los tomamos de la dieta. De lo que comemos, exacto. El asunto es que la dieta cada vez es más deficiente, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entre comer, si no estoy comiendo sano e ingerir micronutrientes, bueno, pues entonces esto resulta válido. Y lo otro son elementos que disminuyen el estrés oxidativo que tiene el cerebro. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, sí, es que nos oxidamos, se oxidó, ¿verdad? Y eso pasa con los años, solo por el hecho de ir envejeciendo desde que nacemos, aumenta la cantidad de estrés oxidativo, que son sustancias dañinas para el cerebro. Entonces, es muy interesante porque el sistema nervioso tiene los mecanismos para contrarrestar eso. Es decir, ya sabemos que vamos a tener estrés oxidativo, pero yo normalmente voy a tener elementos que le permiten hacer frente a ese estrés oxidativo. Lo que pasa es que con el paso de los años, con el estilo de vida y otro montón de condiciones, esas sustancias que produce mi cerebro para bajar el estrés oxidativo disminuyen. Ajá. Entonces nos quedamos sin los antioxidantes. Entonces, hablando de la bioquímica, entran los antioxidantes. Algunos de ellos son vitaminas, pero otros son sustancias que podemos ingerir a través de suplementación. Un antioxidante que tiene muy buenos estudios es el glutatión. Entonces se habla mucho del glutatión ahora, ¿verdad? Es un antioxidante que algunos estudios que se han hecho en Alzheimer y en Parkinson han demostrado que las personas que tienen esa condición suelen tener menos cantidad de glutatión. Entonces, ojo, eso no significa que yo voy a curar condiciones de ese tipo usando esto. Exacto. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Lo que sí es cierto es que si lo utilizo de manera temprana, puedo disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Ese es un antioxidante importante. Hay otras sustancias que favorecen eliminar células viejas. ¿Han oído ese término? Células senescentes. No, la verdad que no. Suena raro, ¿verdad? Esas son las viejillas. Esas son como zombies, ¿verdad? No hacen nada bueno. No sirven, pero no se mueren, ¿verdad? Son células, por ejemplo, neuronas, que están ahí, ya no funcionan, pero tampoco se van. Entonces consumen energía y generan inflamación, son proinflamatorias. Entonces, hay componentes como la quercetina y el fisetin, que son flavonoides, son extractos de frutas, que se les considera senolíticos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estas sustancias van a ayudar a eliminar estas células, disminuyo la inflamación, si disminuyo la inflamación, disminuyo el envejecimiento cerebral. Hay que tomar todo lo que las mate. Alejandro, a propósito de ahora las hormonas, la tiroides, dice que a su esposa
desde que le quitaron la tiroides, empezó a olvidarse de todo y a repetir las cosas. Si esto verdaderamente tiene un nexo. Bueno, una de las principales hormonas que se estudian cuando hay alteraciones de memoria es tiroides, ¿verdad? Entonces me imagino que a la esposa de Alejandro le habrán dado tratamiento para suplir la hormona tiroidea que producía la glándula, ¿verdad? Ya no tengo la glándula, entonces me tienen que dar la hormona que permite que yo siga funcionando adecuadamente, porque esa hormona tiene un montón de efectos. Cuando la dosis, cuando la cantidad de la hormona que yo estoy tomando no es suficiente o la estoy tomando de una forma inadecuada, que también es posible, puede que la cantidad que mi cuerpo necesita no la estoy recibiendo. Entonces empiezo a tener problemas de memoria. En el caso que se menciona aquí, es indispensable medir en sangre niveles de la hormona tiroidea para ver si el problema de memoria que ella tiene realmente viene por ese tema que es absolutamente posible, pero se corrige relativamente fácil. Excelente. Tenemos a María Alexandra que nos pregunta que si un derrame cerebral, digamos, esas zonas donde se dio el derrame, ¿pueden recuperarse al 100%? No. Generalmente no hay una recuperación del 100%, pero lo que yo les hablaba es una realidad y es la neuroplasticidad. Supongamos que yo tuve un derrame en esta región, ¿de acuerdo? Ahí derrame significa que le dejó de llegar sangre a esta parte, no se oxigenó y se murió, ya no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo revivir, que eso sería lo que ya se refiere con una recuperación del 100%. ¿Estas neuronas? No. Pero las que están alrededor, yo las podría estimular con terapia física, generalmente es con estimulación física o cognitiva, para que generen nuevas conexiones y yo pueda recuperar la función. Por eso es que hay personas que después de un derrame o de un accidente cerebrovascular terminan con incapacidad, por ejemplo, para mover la manita. ¿Cierto? Empiezan con terapia y demás y luego logran nuevamente tener cierto grado de movilidad. Lo que sí es esperanzador en este caso es entender que sí puede haber una recuperación, pero no vamos a lograr revertir lo que ya la lesión causó. Doctora, este tema es interesantísimo, de verdad que sí, muchísimas gracias. Así como envejecemos el cuerpo, cuidamos la piel, hay que cuidar el cerebro. Absolutamente. Muchísimas